Mis suegros me insultaron, sin saber quién era yo. Me llamo Camila, tengo 27 años. Y el día que conocí a mis suegros, me humillaron como nunca en mi vida. Me llamaron interesada, mentirosa, y hasta dijeron que yo no era digna de su hijo. Sonreí, aguanté, bajé la mirada, como si tuvieran razón, pero lo que ellos no sabían era que yo escondía un secreto capaz de destruirlos a todos, un secreto que cambiaría sus vidas, para siempre. Y cuando finalmente lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Introducción. Me llamo Camila. Tengo 27 años. Y si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida terminaría convertida en una guerra silenciosa, llena de mentiras, secretos y dolor, no lo habría creído. Siempre fui una mujer sencilla. No tenía una vida perfecta, pero era tranquila. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa modesta y llevaba una rutina que muchos considerarían aburrida. Pero a mí me daba paz. Mis mañanas comenzaban con café barato y silencio. No había nadie esperándome en casa, ni mensajes románticos en el teléfono. Solo yo y mis pensamientos. Aprendí a vivir así, a no depender de nadie, a no esperar demasiado de la vida, porque cuando esperas mucho, duele más cuando lo pierdes. Pero todo cambió el día que conocí a Castor. Fue un encuentro tan simple que parecía insignificante. Yo estaba en una cafetería revisando unos documentos del trabajo. Estaba concentrada, distraída del mundo, cuando de repente sentí el calor de un líquido sobre mi mano. Lo siento muchísimo. Escuché una voz nerviosa. Levanté la mirada. Ahí estaba él. Alto, bien vestido, con una expresión de culpa sincera y unos ojos que parecían no saber mentir. No pasa nada, dije intentando sonreír mientras limpiaba el café derramado. Déjame ayudarte, insistió. Ese fue el inicio, una conversación incómoda que se transformó en risas, risas que se transformaron en interés, e interés que, sin darme cuenta, se convirtió en algo más. Castor no era como los demás hombres que había conocido. No era arrogante ni superficial. Escuchaba. De verdad escuchaba. Y eso era raro. Comenzamos a vernos más seguido. Primero fue otro café, luego una cena, luego caminatas largas donde hablábamos de todo y de nada. Con él, el tiempo se sentía diferente, ligero, seguro. Y poco a poco bajé mis defensas. Pero había algo que no encajaba. Castor nunca hablaba mucho de su familia. Son complicados, decía, cambiando de tema rápidamente. Al principio no le di importancia. Todos tenemos historias familiares difíciles. Yo misma tenía un pasado que prefería no mencionar, pero con el tiempo empecé a notar detalles. Su ropa, demasiado cara. Su forma de hablar, demasiado elegante. Los lugares a los que me llevaba, demasiado exclusivos. Un día no pude evitar preguntarle. Castor, ¿a qué te dedicas exactamente? Él sonrió, como si esperara esa pregunta. Mi familia tiene negocios. ¿Qué tipo de negocios? Varios, no insistí, pero en ese momento supe que había algo que no me estaba contando. Aún así, decidí seguir, porque me hacía feliz. Y eso era algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Los meses pasaron y nuestra relación se volvió más intensa. Castor comenzó a quedarse en mi apartamento. Cocinábamos juntos, veíamos películas, reíamos como si el mundo fuera simple. Me gusta estar aquí, me dijo una noche. Contigo, todo es real. Esa frase se quedó conmigo porque yo también sentía lo mismo. Pero la realidad siempre encuentra la forma de aparecer. Una noche, mientras caminábamos por la ciudad, Castor se detuvo de repente. Camila, hay algo que tengo que decirte. Su tono era serio. Mi corazón se tensó. Dime, no quiero seguir ocultándote. ¿Ocultándome de quién? Él respiró profundo. De mi familia. Hubo un silencio incómodo. ¿Por qué? Castor dudó, y eso me dolió más que cualquier respuesta. ¿Porque ellos no son como tú? Fruncí el ceño. No entiendo. Son estrictos. Juzgan mucho. Les importa el dinero, el estatus, las apariencias.
Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Y yo no encajo en eso? Castor me miró directo a los ojos. Para mí, eres perfecta. Pero para ellos, no respondió. Y no hacía falta. Ese silencio dijo todo. Debería haberme alejado en ese momento. Debería haber entendido que estaba entrando en un mundo donde no pertenecía, pero no lo hice, porque estaba enamorada. Y el amor a veces te vuelve ciega. Días después, Castor tomó una decisión. Quiero que los conozcas. Sentí miedo, un miedo que no podía explicar. ¿Estás seguro? Sí, no quiero seguir escondiéndote. Y si no les agrado, él tomó mi mano. No me importa, pero a mí sí me importaba, más de lo que quería admitir. Pasé días pensando en ese encuentro. Elegí mi ropa con cuidado, practiqué sonrisas frente al espejo, intenté prepararme para lo que fuera a pasar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que realmente ocurrió. El día llegó. La casa de los padres de Castor no era una casa, era una mansión. Enorme, imponente, fría. Desde el momento en que cruzamos la puerta, sentí que estaba entrando en territorio enemigo. Una mujer elegante apareció en la entrada, Sofía. Su mirada recorrió cada centímetro de mi cuerpo. No fue una mirada amable, fue una evaluación. «Así que tú eres Camila», dijo, sin sonreír realmente. «Sí, señora, mucho gusto». Extendí la mano, pero ella no la tomó, solo asintió levemente. «Pasa». Ese pequeño gesto lo dijo todo. Dentro, todo era perfecto. Demasiado perfecto, como si nada humano pudiera existir en ese lugar. Entonces apareció él, Ricardo, el padre de Castor. Su presencia llenaba la habitación, pero no de calidez, de autoridad. «¿Esta es la chica?», preguntó, sin disimular su tono. Castor asintió. «Sí, papá». Ricardo me miró, como si ya hubiera decidido quién era yo. Interesante. ¿No sonó como un cumplido? Nos sentamos a la mesa. El silencio era pesado. Podía sentir sus miradas, analizando cada uno de mis movimientos. Y entonces comenzó. «¿De dónde eres, Camila?», preguntó Sofía. «De aquí, de la ciudad». «¿Tu familia?», tragué saliva. «No viven aquí». «¿A qué se dedican?». «Ya no están». Un pequeño silencio. Pero no fue de respeto, fue de juicio. «Entiendo», dijo Sofía con una leve sonrisa. «Eso explica muchas cosas». No pregunté qué cosas, pero lo sentí. Ese fue el momento exacto, en el que supe que no me querían ahí. Y también el momento en que algo dentro de mí empezó a cambiar, porque ellos pensaban que yo era débil, que era insignificante, que no tenía nada, pero estaban muy equivocados. Y pronto lo descubrirían. Problema. Esa noche no terminó cuando salimos de la mansión. En realidad, ahí fue donde todo comenzó. El aire frío de la calle golpeó mi rostro apenas crucé la puerta. Sentía el pecho apretado, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Y quizás así era. Caminé unos pasos en silencio, sin mirar a Castor. No sabía qué decir. No sabía por dónde empezar. «Camila», su voz sonaba tensa. «Lo siento». Me detuve. Cerré los ojos un segundo antes de girarme hacia él. «¿Lo sientes?». No levanté la voz. No grité. Pero mis palabras pesaban más que cualquier discusión. No sabía que serían así. Lo miré fijamente. «Sí lo sabías, Castor». Él bajó la mirada. Y en ese momento entendí que no era una sorpresa para él. Solo había tenido la esperanza de que, tal vez, conmigo sería diferente, pero no lo fue. Nunca lo sería. «Debí prepararte mejor», murmuró. «No, Castor», respondí con calma. «Lo que debiste hacer fue respetarme lo suficiente como para no ponerme en esa situación». El silencio entre nosotros se volvió incómodo, doloroso, pero aún así no me fui, porque, a pesar de todo, lo amaba. Los días siguientes fueron extraños. Castor intentaba compensar lo ocurrido. Me llamaba más seguido, me llevaba a cenar, me llenaba de detalles, pero había algo que ya no podía ignorar. Una grieta, una sensación constante de no pertenecer. Y lo peor era que sus padres no pensaban detenerse. Comenzaron de forma sutil. Comentarios indirectos, invitaciones donde yo no estaba incluida. «Es una cena familiar», decía Castor.
No quiero que te sientas incómoda, pero la verdad era otra. No querían que estuviera ahí. Una tarde, Castor me invitó a un evento importante. Era una reunión de negocios de su familia. Algo elegante, lleno de personas influyentes. Quiero que vengas conmigo, dijo. Quiero que todos te conozcan. Dudé. ¿Estás seguro? Sí, pero en el fondo yo no lo estaba. Aún así, acepté. Esa noche elegí un vestido sencillo pero elegante. No quería destacar demasiado, pero tampoco quería sentirme invisible. Cuando llegamos, las miradas no tardaron en aparecer. Susurros, observaciones, juicios silenciosos. Sofía se acercó apenas me vio. No pensé que vendrías, dijo con una sonrisa forzada. Castor me invitó. Claro, respondió, mirándolo de reojo. Qué considerado, sentí el veneno en sus palabras, pero esta vez no bajé la mirada. Es importante para él, respondí. Sofía me sostuvo la mirada por unos segundos y luego sonrió. Pero no era una sonrisa amable, era una advertencia. Durante toda la noche fui tratada como una extraña. Nadie me hablaba directamente, y cuando lo hacían, era con curiosidad disfrazada de cortesía. ¿Y tú cómo conociste a Castor? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Siempre has vivido así? Cada pregunta tenía una intención oculta, y yo lo sabía, pero respondía con calma, sin darles el gusto de verme incómoda, hasta que llegó el momento que cambió todo. Ricardo se acercó con una copa en la mano. Camila, dijo, ¿podemos hablar un momento? Miré a Castor. Él asintió, sin sospechar nada. Caminé con Ricardo hacia un rincón más privado. El ambiente cambió de inmediato. Ya no había sonrisas. Voy a ser directo, dijo. No eres adecuada para mi hijo. No me sorprendió. Eso ya lo dejó claro, respondí. Ricardo dio un pequeño sorbo a su bebida. Entonces entenderás que esto no puede continuar. Lo miré fijamente. Eso no lo decide usted. Él soltó una leve risa. Todo en esta familia lo decido yo. Hubo un silencio. Pesado. Tenso. ¿Cuánto quieres? Preguntó de repente. Parpadeé. ¿Perdón? Dinero. Su tono era frío. Todos tienen un precio. Sentí algo arder dentro de mí. No era tristeza, no era vergüenza, era rabia. No estoy en venta. Ricardo inclinó ligeramente la cabeza. Todos lo están, especialmente las personas que vienen de nada. Esa palabra, nada, se quedó clavada en mi pecho. Pero no reaccioné. No le di ese placer. Se equivoca conmigo. No, respondió. Tú eres la que se equivoca si cree que puede quedarse aquí. Me acerqué un poco más. No vine a quedarme en su casa, vine a estar con su hijo por primera vez. Su expresión cambió. No esperaba eso. Eso lo hace aún peor. Nos quedamos en silencio unos segundos. Tienes dos opciones, continuó. ¿Te vas por tu cuenta o te vas obligada? Lo miré sin parpadear. No me iré. Ricardo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que ya estaba planeando su siguiente movimiento. Esa noche, al volver a casa, no le conté nada a Castor. No porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba pensar, porque algo dentro de mí estaba despertando. Algo que había mantenido oculto durante años. Los días siguientes fueron peores. Los ataques ya no eran sutiles. Sofía comenzó a llamarme directamente. Deberías reconsiderar tu situación, me dijo en una llamada. Esto no terminará bien para ti. Eso lo decidiré yo. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Sonreí levemente. Si ella supiera, pero no sabía, y ese era su error. Una tarde decidí enfrentarla. Fui directamente a la mansión. Cuando abrió la puerta, su sorpresa fue evidente. ¿Qué haces aquí? Hablar. Entré sin esperar invitación. Sofía me siguió molesta. Esto es inapropiado. ¿Inapropiado? Respondí. ¿Cómo intentar comprarme? Su expresión se endureció. Solo quería ayudarte. No necesito su ayuda. Nos quedamos frente a frente, dos mujeres en una guerra silenciosa. ¿No perteneces aquí? Dijo finalmente. La miré fijamente. Eso es lo que usted cree. Es la realidad. Sonreí, pero esta vez no fue una sonrisa amable. Fue diferente, más fría, más segura. La realidad puede cambiar muy rápido.
Sofía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Di un paso hacia ella. Que tal vez usted no me conoce tanto como cree. El silencio llenó la habitación. Por primera vez vi duda en sus ojos, y en ese momento supe que tenía el control, porque ellos pensaban que yo era débil, que era fácil de destruir, pero estaban jugando con alguien que había sobrevivido a cosas mucho peores, y muy pronto iban a arrepentirse de cada palabra, de cada insulto, de cada humillación, porque yo no iba a irme, no esta vez. Esta vez me iba a quedar, y ellos iban a caer. Crisis. El día del compromiso llegó más rápido de lo que esperaba, y al mismo tiempo sentía que llevaba toda una vida esperando ese momento, pero no por las razones que todos imaginaban. La casa estaba llena de gente, luces cálidas, copas de cristal, risas falsas y conversaciones elegantes que flotaban en el aire como si todo fuera perfecto. Pero no lo era. Nada lo era. Yo estaba de pie junto a Castor, con un vestido que Sofía había elegido para mí. Irónico, ¿no? La misma mujer que me despreciaba, ahora intentaba moldearme a su imagen frente a los demás. Esta noche será importante, me había dicho. No arruines nada. Sonreí en ese momento, pero no respondí, porque ya no era la misma Camila que había llegado a esa casa semanas atrás. Algo dentro de mí había cambiado, algo que ya no podía detener. ¿Estás bien?, me susurró Castor, tomando mi mano. Lo miré. Sus ojos seguían siendo sinceros, puros, ajeno a todo lo que estaba a punto de suceder. Y por un segundo dudé, porque en medio de toda esa mentira, lo único real era él. Sí, respondí suavemente. Estoy bien, pero no lo estaba, porque esa noche todo iba a romperse. La música se detuvo. Ricardo levantó su copa para dar un discurso. Gracias a todos por estar aquí, dijo, con esa voz firme que imponía respeto. Esta noche celebramos algo muy especial. Sentí la mirada de Sofía sobre mí, fría, vigilante. Mi hijo ha tomado una decisión importante, continuó Ricardo, una decisión que cambiará su vida para siempre. Las palabras sonaban bonitas, pero yo sabía lo que realmente pensaba. Castor soltó mi mano lentamente y dio un paso al frente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Camila, dijo mirándome, desde que entraste en mi vida, todo cambió. Los invitados comenzaron a observarnos con atención. Me enseñaste lo que significa amar de verdad, sin condiciones, sin interés. Sentí un nudo en la garganta. Y por eso quiero pasar el resto de mi vida contigo. Se arrodilló. El tiempo se detuvo. Sacó una pequeña caja y la abrió. Un anillo brillante reflejó la luz. ¿Quieres casarte conmigo? El silencio fue absoluto. Todos esperaban mi respuesta, pero no sabían que esa pregunta no era el momento más importante de la noche. Era solo el comienzo del final. Lo miré. Vi amor en sus ojos, un amor real. Y eso fue lo que más dolió. Sí, respondí finalmente. Los aplausos llenaron la sala, algunos sinceros, otros obligados. Pero duraron poco, porque Sofía se levantó de su asiento. «¡Esto es un error!». El silencio cayó como un golpe seco. Todos la miraron. Castor se puso de pie, confundido. «Mamá, no voy a permitir esto», continuó furiosa. «No voy a dejar que esta mujer destruya nuestra familia». Las miradas comenzaron a moverse entre nosotros. Susurros, juicios. Exactamente como antes. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez yo no iba a quedarme en silencio. Respiré profundo. «No soy un error», dije con calma. Sofía me miró con desprecio. «Eres una intrusa». Las palabras no me hirieron. «Ya no». «Tal vez», respondí. «Pero hay algo que usted no entiende». Ricardo intervino. «No hay nada que entender. Esto se acaba aquí». Negué con la cabeza lentamente. «No, esto apenas comienza». El ambiente cambió. Se volvió más pesado, más peligroso. Castor me miró, confundido. «Camila, ¿qué está pasando?». Lo miré, y por un segundo sentí culpa. Pero ya no había vuelta atrás. «Lo siento», susurré. «Pero ya es hora». Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Sofía frunció el ceño. «¿Qué es eso?». No respondí. Caminé hacia la mesa principal.
y dejé caer varios documentos sobre ella. El sonido del papel, al tocar la superficie, fue más fuerte de lo que esperaba. O tal vez era el silencio lo que lo hacía parecer así. Ustedes nunca se preguntaron quién soy realmente, dije. Ricardo se cruzó de brazos. No nos interesa. Debería. Tomé uno de los documentos y lo levanté. Mi nombre completo es Camila Rivas Montenegro. Sofía palideció. Eso no puede ser. Castor tomó otro documento. Sus ojos comenzaron a moverse rápidamente, leyendo. Y entonces lo entendió. ¿Esto es verdad?, preguntó, con la voz temblorosa. Lo miré directamente. Sí. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados comenzaban a entender que algo no estaba bien, pero aún no sabían la verdad completa. Mi familia, continué, tenía una empresa hace años. Ricardo se quedó completamente inmóvil. Una empresa que fue destruida por una serie de decisiones ilegales. El silencio se volvió insoportable. Fraude, manipulación, traición. Cada palabra era un golpe. Y todo llevaba un nombre. Miré directamente a Ricardo. El suyo. Sofía dio un paso atrás. No, eso es mentira. No lo es. Extendí otro documento. Pruebas, firmas, transferencias. Todo está aquí. Castor parecía no poder respirar. Mi padre murió después de perderlo todo, dije con la voz quebrándose. Mi madre enfermó y yo tragué saliva. Yo tuve que aprender a sobrevivir sola. El dolor volvió por un momento, pero ya no me controlaba. Cambié mi nombre. Empecé desde cero. Miré a todos. Y un día, el destino me trajo hasta aquí. Ricardo finalmente habló. ¿Todo esto fue planeado? Su voz ya no era firme. Ahora tenía miedo. Al principio, sí. Las palabras cayeron como una bomba. Castor cerró los ojos. No, quería acercarme. Continué. Quería verlos caer desde adentro. Sofía comenzó a temblar. «Estás loca». «No. Estoy cansada». El silencio fue total. Cansada de que personas como ustedes destruyan vidas y sigan sonriendo como si nada. Miré a Castor. Y esa fue la parte más difícil. Pero entonces te conocí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y todo cambió. Me acerqué lentamente. Porque me enamoré de ti. La verdad estaba expuesta, sin filtros, sin mentiras. Pero eso no borra lo que hicieron. Ricardo intentó recuperar el control. No tienes pruebas suficientes. Sonreí levemente. ¿Eso cree usted? Saqué mi teléfono. Todo ya fue enviado. En ese momento se escucharon sirenas a lo lejos. Sofía dejó escapar un grito ahogado. Ricardo perdió el color en el rostro. Castor simplemente se quedó en silencio. El mundo que conocía se estaba derrumbando frente a sus ojos. Y yo, finalmente, había dicho la verdad. Pero lo que venía después sería aún peor. El sonido de las sirenas se volvió cada vez más fuerte, más cercano, más real. Ya no había vuelta atrás. La música se había detenido por completo. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si el tiempo hubiera decidido congelarse justo en el momento en que todo se rompía. Sofía estaba pálida, temblando, aferrándose al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía en pie. Esto no puede estar pasando, murmuraba. Ricardo, por primera vez, desde que lo conocí, no tenía palabras. Su mirada estaba perdida, sus manos rígidas, su postura derrotada. El gran hombre, el intocable, el que creía controlar todo, había perdido. Castor era el único que no miraba a nadie más, solo a mí. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero no de odio. Y eso dolía más que cualquier insulto. «Camila», dijo en voz baja, «dime que no es cierto, que esto no es lo que parece». Sentí cómo mi pecho se apretaba. Quería mentirle, quería decirle que todo era un error, que nada de esto era real, que podíamos volver atrás. Pero no podía, porque la verdad ya estaba afuera. «Es cierto», respondí, sin apartar la mirada. El silencio que siguió fue devastador. Castor dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Entonces, todo
¿Fue mentira? Negué lentamente. No todo. ¿Qué significa eso? Su voz se quebró. ¿Desde cuándo estabas planeando esto? Respiré profundo. Desde antes de conocerte. Cerró los ojos. Y en ese momento supe que lo había perdido. Las puertas de la mansión se abrieron de golpe. La policía entró. Firmes, serios, decididos. El ruido de sus pasos resonó en toda la sala. Ricardo Álvarez, dijo uno de los oficiales. Está usted arrestado por fraude, corrupción y manipulación financiera. Sofía gritó. No, esto es un error. Pero no lo era. Ricardo no se resistió, no dijo nada. Simplemente extendió las manos, como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Y tal vez, en el fondo, siempre lo supo. Mientras se lo llevaban, sus ojos se cruzaron con los míos. No había ira, no había orgullo, solo derrota y miedo. El mismo miedo que mi familia sintió años atrás. Sofía cayó al suelo, llorando desesperadamente. Por favor, detengan esto, suplicaba, pero nadie la escuchaba, porque ya era demasiado tarde. El caos llenó la mansión. Invitados saliendo, susurros, miradas de escándalo, la familia perfecta, destruida en cuestión de minutos. Y en medio de todo eso, Castor seguía inmóvil, roto. Me acerqué lentamente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Castor no respondió. Yo nunca quise que terminara así. Soltó una risa amarga. ¿En serio? Bajé la mirada por un segundo. No contigo. Él finalmente me miró. Pero lo hiciste. No supe qué decir, porque tenía razón. Te amé, dije con la voz temblorosa. De verdad. ¿Y eso qué cambia? Respondió. ¿Cambia el hecho de que todo fue parte de un plan? Las lágrimas comenzaron a caer. Al principio sí, pero después ya era tarde, ¿no? El silencio respondió por mí. Castor respiró profundo, intentando mantenerse en pie. Nunca sabré qué parte de ti era real. Sus palabras fueron como una herida abierta. Todo lo que sentí por ti fue real. Pero yo fui parte de tu venganza, no pude negarlo, porque era verdad, y eso era lo más doloroso. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el anillo. Ese anillo que, por un momento, significó esperanza. Lo miré, y luego lo dejé en su mano. ¿No mereces esto? Castor lo sostuvo, sin mirarlo. No, no lo merezco. El silencio entre nosotros fue el final. No hubo gritos, no hubo más palabras, porque algunas despedidas no necesitan ruido para doler. Me di la vuelta y comencé a caminar sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no sería capaz de irme. Salí de la mansión mientras las luces seguían encendidas, iluminando el desastre que había dejado atrás. El aire de la noche me golpeó el rostro. Pero esta vez no me sentí débil. Me sentí vacía. La venganza no se siente como imaginas. No hay felicidad, no hay paz, solo silencio. Días después, la historia estaba en todas partes. Escándalo empresarial. Familia poderosa cae por fraude. Mujer revela la verdad tras años de engaño. Mi nombre estaba en todos los titulares. Pero nadie conocía la historia completa. Nadie sabía lo que había perdido en el camino. Desaparecí, cambié de ciudad, de vida, de todo. Porque ya no quedaba nada para mí en ese lugar. Algunas noches, todavía pienso en Castor, en lo que pudo haber sido, en lo que tal vez fue real. Pero el pasado no se puede cambiar. Y las decisiones tienen consecuencias. Para todos. Dicen que hice justicia, otros dicen que fui cruel. Pero la verdad es que solo hice lo que tenía que hacer, porque algunas heridas no sanan con el tiempo. Se convierten en algo más fuerte, algo más oscuro. Y cuando finalmente salen a la luz, no solo destruyen a quienes las causaron, también cambian para siempre a quien las guardó en silencio. Yo soy Camila, tengo 27 años, y esta es la historia de cómo el amor, la traición y la venganza me convirtieron en alguien que nunca imaginé ser.